Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en que estés viendo este video. Soy el profesor Andrés y en este video te voy a explicar cómo obtener una integral. Y vamos a partir desde lo más sencillo, desde lo más elemental que debes de conocer y que debes de saber y sobre todo dominar para poder resolver integrales más complejas en el futuro. Bien, pues la integral es el proceso inverso de la derivada. Así como para la suma, la operación contraria es la resta, para la multiplicación es la división, la integral es la inversa de la derivada. Hasta estas alturas, tú ya debes de saber resolver derivadas. Por ejemplo, si tienes una función y igual a 5x cuadrada, tú ya sabes que la derivada y', en este caso se resuelve para esta función, es 5 por 2, 10x, ¿verdad? 10x es la derivada de 5x cuadrada. Por lo tanto, si yo le aplico la integral a 10x, lo que hago es obtener la operación que quedaba atrás de esta función. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando aquí con el proceso de integración. Ahora, vamos a ver nuestra primera fórmula y nuestra primera fórmula que vamos a utilizar es la integral de db, cuya respuesta sería igual a v más c. Bien, antes de aplicar la fórmula, te voy a explicar cómo está la estructura de una integral. Y es la siguiente. Es integral de f de x y de x. Ahí aquí lo que tenemos es, primero esta s alargada, que es el símbolo de integración. F de x viene siendo la función a integrar. Y de x viene siendo el diferencial o la derivada. ¿Sí? Ahora, esta función integrar debe tener una derivada y la derivada debe de corresponder a lo que tenemos acá enseguida. Si la derivada de la función integral no corresponde al complemento, que sería su derivada, no podríamos aplicar ninguna fórmula de integración a nuestra función integral hasta que la derivada o el diferencial coincida con la función. Te lo vamos a ir explicando esto con el avance de los ejemplos que vayamos poniendo aquí. Primero, aquí tenemos en la fórmula número 1 que la integral de db es igual a v más c. Esta c que aparece aquí es una constante. ¿Y por qué tenemos que agregar esta c? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos resolver una derivada que sea y igual a 5x más 8, yo sé que la derivada es y' igual a 5. Pero si yo resuelvo una derivada que sea y igual a 5x menos 340, yo sé que la derivada es igual a 5. También 5. O si tengo una función y igual
a 5x más 145 séptimos, la derivada también sería 5. O incluso una función y igual a 5x más pi, su derivada también sería 5. Pi, al ser una constante, en el proceso de derivada se hace 0. ¿Sí? Y así tenemos estos 4 casos. El 8, que es una constante, al obtener su derivada es 0, por eso queda el puro 5. El 340, aunque sea negativo, sigue siendo una constante. Al derivarlo se hace 0, por eso también nos quedó el 5. Y en una fracción, 145 séptimos sigue siendo constante. Por eso, al obtener su derivada es 0. Por lo tanto, si yo aplico una integral a 5, tendría que regresarme al proceso anterior. Pero no sabría en el proceso anterior cuál sería su valor constante. Podría ser un número entero positivo, entero negativo, o una fracción positiva o negativa, o el número pi. Por eso, siempre en el resultado final de una integral, siempre vamos a ir agregando esta letra C. Y esta constante, aunque aquí aparece con signo positivo, pues no quiere decir que precisamente tiene que ser positivo esa constante. Así como lo vimos aquí, que es negativo, ¿verdad? Bien. Vamos a analizar nuestra primer fórmula de integrales, que dice que la integral de dv es igual a v más c. ¿Por qué la respuesta es v más c? Si sabemos que tiene que cumplir con todo esto, aquí está el signo de integración, aquí está. Aquí está dv, que vendría siendo el diferencial. Pero ¿dónde está la función a integrar? Como que diríamos, ahí falta la función integrar. Pero no es que falte la función integrar. Porque así cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación que diga, por ejemplo, 3x cuadrada más x. Bueno, en este 3x cuadrada más x, esta x cuadrada tiene un coeficiente 3 y esta x tiene un coeficiente 1 que no se escribe, un 1 que no se escribe, un exponente 1 que tampoco se escribe. Y entonces aquí sí hay una función integral que sería el número 1, pero igual no se escribe. Y es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una integral de dx, ¿sí? ¿Cuál sería la integral de dx? Aquí la función integral es el número 1 y dx, por lo tanto, mi resultado sería igual a que aquí nos dice que v, ¿sí? V, ¿por qué? Porque si ya estamos viendo que la integral es el proceso inverso de la derivada, es como si aquí estuviéramos eliminando el signo de la integral con la d de la derivada. Y nos queda el número 1 por la variable x, entonces nos quedaría simplemente x más la constante. Aquí depende de qué variable esté manejando. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la integral de dw y su respuesta entonces tendría que ser la w más la constante. O a veces en los textos se manejan otras variables. Si dicen dt, la integral de dt, pues sería igual a t más c. Otra más, la integral
de dr pues será igual a r más c. ¿Sí? Bien. En algunos procesos, para simplificar nuestras integrales, ya vimos entonces nuestra fórmula número 1, la integral de db, que es igual a b más c. Yo puedo tener una integral donde tenga un valor constante y su db, cuya respuesta será igual a k por v más c. ¿Y en qué caso podría tener esta integral? Pues cuando yo tenga, por ejemplo, la integral de 5 de x. ¿Qué me sugiere esta fórmula? Que el resultado sería igual a 5x más c. ¿Sí? Ahora, pero yo puedo tener también 7 por dt. Entonces, de acuerdo a la fórmula, me quedaría 7t más c. O yo puedo tener también una integral de menos 8 de m. Entonces el resultado sería menos 8m más c. Otra más, puedo tener la integral de 5 tercios de dx sería igual a 5 tercios de x más c. A veces en los textos, cuando tienen fracciones, en este caso 5 tercios de x más c, esto también podría ser igual a 5x entre 3. Y no importa, es lo mismo. De cualquiera de las dos formas es resultado correcto. Bien. Ahora, tenemos una tercera fórmula que sería la integral que de v a la n en db. Y para esta sería igual a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Pero esta fórmula solamente aplica si n, o sea, el exponente, es diferente de menos 1. Es decir, n no puede ser un exponente menos 1. Cualquier otro exponente puede ser positivo o negativo, pero que no sea menos 1. Puede ser fracción, cualquier fracción positiva o negativa. ¿Sí? Bueno, esta es la única condición que nos pide esta tercera fórmula, que el exponente no sea menos 1. Cuando el exponente sea menos 1, se va a utilizar otro procedimiento, es otra fórmula que veríamos más adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelven estas integrales para la tercera fórmula. Si tenemos, por ejemplo, y igual a x cúbica y dx. Ahí está. ¿Qué nos sugiere
nuestra fórmula, que si nosotros integramos esta función, integral de x cúbica, perdón, aquí no llevaba esto porque era la función y, de x cúbica de x, entonces mi respuesta sería igual a mi variable, en este caso es la x, entonces es x, al exponente 3, que es la n, le voy a sumar un 1, entonces 3 más 1, 4, y va a ser dividido entre n más 1, el mismo exponente que ya le puse aquí, y más c. Ahí está resuelta ya la integral de x cúbica, ¿sí? De x igual a x cuarta sobre 4. Un ejemplo más sería x de integral de x a la menos 6, por ejemplo, y de x. Y esto sería igual a x está a la menos 6. Entonces el resultado sería x a la menos 6 más 1. Y menos 6 más 1 sería menos 5. Y entonces entre menos 5 más la constante. A nosotros tener este menos 5 como denominador, nuestro resultado se convierte en menos x a la menos 5 entre 5 más c. Para completar el procedimiento, como esta x está con un exponente negativo, pues simplemente nos quedaría como menos 1 sobre 5 x quinta. Ahí está. Este negativo es este. Como vamos a bajar la x porque tiene exponente negativo, lo vamos a bajar y va a quedar a un lado de este 5. Aquí está. Entonces, el cambiar esta variable de exponente negativo a la parte de denominador nos va a cambiar el signo del exponente, por eso ahora 5 positivo. Bueno, vamos a continuar con esta misma fórmula. Con la misma fórmula de la integral de b a la n en db, cuya respuesta es b a la n más 1 entre n más 1 más la constante con la condición de que n sea diferente de menos 1. Bueno, si yo tengo una función múltiple a resolver, es decir, yo tengo una integral de 5x cuarta menos 3x cuadrada más 6x en dx. Lo que yo puedo hacer aquí es separando cada uno de estos términos y resolverlo como integrales por separado. Por ejemplo, voy a hacer una integral para 5x cuarta y como este dx está multiplicando, puesto que hay un paréntesis, le voy a poner aquí su dx para esta integral. Luego aquí dice menos 3x cuadrada, entonces digo menos la integral de 3x cuadrada, también con su dx. Y al final, más la integral de 6x dx.
Para facilitar aún más el procedimiento de solución a esta integral, yo puedo ir sacando los coeficientes a la izquierda del signo de integración. Es decir, en este caso va a quedar 5 integral de x cuarta de x. Voy a sacar este 3. Entonces, menos 3 integral de x cuadrada de x. Y el último más 6 integral de x de x. Ahora, este 5 va a multiplicar el resultado que obtenga de x cuarta de x. Entonces, el exponente es 4. Pero en la fórmula me dice que ahora mi nuevo exponente sería n más 1. Si n es 4 más 1, 5. Y este también tendría un 5 de este lado. Ahora, en este menos 3 que multiplica a de tener x cuadrada, ahora tendría x que la n es el 2, pero más 1, x cúbica y sobre 3. El último sería más 6 por, aquí la x no tiene exponente, pero ya dijimos como si tiene es el 1, que no se escribe. Entonces, n es 1. Más 1 sería 2, y entonces entre 2. Y más la constante de integración. Ahora, ¿qué nos va a resultar aquí? Un 5 que multiplica con un 5 que divide. Se elimina este 5 con este 5. ¿Y qué nos va a quedar? Como resultado, solamente x quinta. Aquí igual, 3 entre 3 es 1, pero como aquí es negativo, sería simplemente menos x cúbica. 3 que multiplica con 3 que divide. Ahora aquí tenemos 6 entre 2. Mientras se puedan ejecutar las operaciones de división o simplemente sacarles mitad, tercera, cuarta, quinta, lo que se pueda, hay que hacerlo. En este caso, 6 entre 2 son 3. Como es positivo, me quedaría más 3x cuadrada y más la constante. Si en el proceso de sacar mitad o terceras nos queda una fracción donde ya no se le pueda sacar mitades o terceras, así se deja como fracción hasta donde se pueda, hasta lo más reducido. Bien, aquí quedó ya resuelta nuestra integral de términos, pues es una con términos múltiples, ¿verdad? Bien, vamos a resolver una integral más. Por ejemplo, vamos a resolver la integral de x a la 2 tercios en dx. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a identificar n es el exponente en fracción 2 tercios. Y para el resultado de nuestra fórmula nos dice n más 1. ¿Cuánto es 2 tercios más 1? 2 tercios más un entero, pues son 2 tercios. Si estamos hablando de tercios, un entero tiene 3 tercios. Entonces, como son operaciones con fracciones homogéneas, si estamos hablando de tercios, pues el resultado van a ser tercios. Y 2 más 3 son 5. Entonces, este sería nuestro valor n más 1. Por lo tanto, el resultado para la integral de x a la 2 tercios sería igual a x con el nuevo exponente que sería 5 tercios
pero quedaría dividido también entre 5/3 y más c. El resultado aquí tendríamos que hacer la operación de extremos por extremos y medios por medios, la conocida también de una forma más simple como la regla del sándwich. Le colocamos un 1 como denominador a la x, entonces decimos el extremo superior multiplicado con el extremo inferior, entonces tendríamos como resultado 3x a la 5/3, y el 5 por 1, pues un 5, y más c. Ahí quedaría ya nuestra integral resuelta. Espero que pues hayan comprendido bien estas pequeñas operaciones de integral, y pues nos vemos en el próximo video resolviendo integrales un poquito más complejas, más claro, siguiendo los pasos para que no se haga tan difícil. Nos vemos en la próxima.